Buenos días, mi nombre es Yanela Martínez y hoy, acompañados de mis compañeros Carolina Estupiñán, María Camila Ortega y Robert Cordero, vamos a hacer un debate tipo podcast donde vamos a hacer una revisión científica sobre lo que es la inmunidad antitumoral. Revisaremos sus conceptos básicos, los diferentes antígenos tumorales que existen, la respuesta inmunitaria frente a los tumores y la inmunoterapia para estos. Para comenzar a adentrarnos en el tema, como sabemos, el cáncer es uno de los problemas de salud más importantes en todo el mundo. Es una de las destacadas causas de morbilidad y mortalidad en niños y en adultos. Esto se debe a su crecimiento o proliferación incontrolada, la resistencia de las células tumorales a la muerte apoptótica y la capacidad que tienen de invadir tejidos y hacer metástasis. Todo esto produce un daño a la persona y deterioro funcional significativo. Hoy en día conocemos el término de vigilancia inmunitaria, que describe la función fisiológica del sistema inmune, específicamente hablando los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos, que nos sirven para reconocer, reaccionar y destruir estas células malignas antes de que se conviertan en tumores, y también el matarlas después de que ya se hayan formado. Bueno, ¿y qué nos podrías decir a nivel general de lo que es la inmunidad antitumoral y sus características principales? Los tumores estimulan las respuestas inmunitarias adaptativas específicas. ¿Y qué significa eso en palabras más simples para nuestra audiencia? Significa que aunque las células tumorales deriven de las células del anfitrión, los tumores desencadenan respuestas inmunitarias. En estudios histopatológicos se ha demostrado que estos están rodeados de infiltraciones de células mononucleares, formadas por linfocitos T, células natural killer y los macrófagos. Las respuestas inmunitarias nos muestran que este posee características de una inmunidad adaptativa, con detalles como la especificidad, la memoria y la participación clave de los linfocitos en este evento. Esa es una de las principales características, pero por otro lado podemos decir también que las respuestas inmunitarias no impiden con frecuencia el crecimiento de los tumores, es decir, que estos tumores tienen mecanismos especializados para dar las respuestas inmunes por parte de la persona. Por otro lado, también las células tumorales proceden de células del anfitrión, lo que hace que de cierta manera sean similares a las células normales. Lo que hace es brindarle al tumor una capacidad inmunógena débil y hasta indetectable. Por otro lado, tenemos que el sistema inmunitario puede activarse por estímulos externos para matar de forma eficaz a las células tumorales y erradicar a los tumores, utilizando la inmunoterapia antitumoral con el objetivo de potencializar a la respuesta antitumoral del anfitrión. Bueno, ahora nos centraremos y hablaremos un poco de los antígenos tumorales. ¿Y qué va a reconocer nuestro sistema inmune de los tumores? Esta existencia de memoria tumoral específica implica que los tumores deben expresar antígenos que el anfitrión reconozca como extraños. Tenemos dos grandes clasificaciones. La primera es los antígenos específicos de los tumores, pues que estos son antígenos que se expresan en células tumorales, pero no en células normales. Y los antígenos asociados a tumores pues son antígenos tumorales que también se expresan en células normales. Tenemos una clase de antígenos tumorales que ya las vamos a explicar. Productos de genes mutados, proteínas celulares no mutadas pero expresadas de forma anómala. Tenemos los antígenos de virus oncogénicos, antígenos oncofetales. También tenemos los antígenos glucolípidos y glucoproteínicos alterados. Y por último, los antígenos de diferenciación específica de tejidos. Muy bien, dado que es fundamental el conocer los antígenos tumorales y las respuestas inmunitarias antitumorales, ya que así podremos comprender de mejor manera un tema tan amplio, a continuación vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando por los productores de genes mutados. Los oncogenes y los genes supresores de tumores mutados producen proteínas que difieren de las proteínas celulares normales. Por lo tanto, estos son reconocidos como antígenos tumorales y pueden inducir a una respuesta inmunitaria. Estos genes se pueden producir mediante mutaciones puntuales, eliminaciones, translocaciones cromosómicas o inserciones de genes víricos que afectan a los genes supresores de tumores. También tenemos proteínas celulares no mutadas, pero expresadas de forma anómala. Estas son proteínas estructuralmente normales, producidas en concentraciones bajas en las células normales, pero que son sobreexpresadas en células
neoplásicas o tumorales. Como un ejemplo de esto tendríamos a la tiroxinasa, enzima que participa en la biosíntesis de la melanina, que se expresa tanto en los melanocitos normales como en los melanomas. Tenemos clones tanto de los linfocitos TS8 positivos restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y también linfocitos TS4 positivos cooperadores restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 de pacientes con melanoma que reconocen péptidos derivados de la tirosinasa. A esto le podemos sugerir una explicación muy breve. Como esta proteína se sintetiza normalmente en cantidades muy pequeñas y en pocas células, no va a ser reconocida por el sistema inmune ni va a inducir autotolerancia. Por tanto, cuando el melanoma produce en grandes cantidades esta, va a desencadenar una respuesta inmunitaria. Ahora hablaremos de los antígenos de virus oncógenos. Los virus ADN están implicados en la aparición de diversos tumores. Como péptidos víricos son antígenos extraños y se encuentran entre los tumores más inmunógenos que se conocen actualmente. Los antígenos proteínicos codificados por el virus se encuentran ya sea en el núcleo, el citoplasma o en la membrana plasmática de las células tumorales. Estas proteínas de síntesis endógena pueden procesarse y los complejos formados por los péptidos víricos van a expresarse posteriormente en la superficie de las células tumorales. Aquí unos ejemplos. Siguiendo este mismo orden de la clasificación, ahora hablaremos de los antígenos oncofetales. Estos son proteínas que se expresan en cantidades altas en las células cancerosas y en los fetos normales que van en desarrollo, pero no en el tejido adulto. Estas proteínas se silencian durante el desarrollo y solamente su expresión aparece con la transformación maligna. Tenemos dos tipos de antígenos oncofetales, el antígeno carcinoembrionario y el antígeno de la alfa-fetoproteína. El antígeno carcinoembrionario, ¿qué es y cuál es su función? Es una proteína en la familia de las inmunoglobulinas y su función es actuar como molécula de adhesión intracelular. Lo vamos a ver aumentado en concentración sérica, pero solamente lo vamos a utilizar para ver la presencia o la ausencia de los tumores después de haber aplicado un tratamiento. Como tal, no es un marcador diagnóstico porque también lo vamos a ver elevado en enfermedades no neoplásicas como enfermedades inflamatorias. El antígeno de la alfa-fetoproteína es una glucoproteína circulante que normalmente se sintetiza y se secreta durante la vida fetal en el saco vitelino y en el hígado. Esta concentración sérica de la alfa-fetoproteína sí nos va a ser muy útil como indicador o marcador tumoral. Continuando con la clasificación, tenemos el grupo de los antígenos glucolípidos y glucoproteicos alterados, que se van a expresar en cantidades mayores de lo normal o también de formas anómalas de glucolípidos o glucoproteínas de superficie, que van a ser utilizados como marcadores diagnósticos y dianas terapéuticas. Hay algunos aspectos como el fenotipo maligno de los tumores, la invasionística y el comportamiento metastásico que hace que se reflejen alteraciones de las propiedades de superficie debido a la síntesis anómala de los glucolípidos y las glucoproteínas. Y por último, el grupo de los antígenos de diferenciación específica en tejidos, que son los tumores que pueden expresar moléculas que normalmente se ven expresadas en las células de origen de los tumores y no en las células procedentes de otros tejidos. Es decir, que son específicos de linajes particulares, son moléculas propias normales. Bueno, ahora ya cerrando el tema de diferentes antígenos tumorales, vamos a hacer una revisión de cómo responde a nivel inmunológico el cuerpo frente a estos tumores. Entonces, estos mecanismos efectores de las inmunidades innata y adaptativa, estos van a matar pues esas células tumorales y pues como tal nuestro reto como científico es determinar cuál de los mecanismos puede contribuir pues a la protección contra los tumores y pues a potencializar estos mecanismos efectores de forma que sean específicos del tumor. Dentro de este sistema tenemos en la respuesta inmune innata, tenemos los linfocitos natural killer, que son muy importantes, y los macrófagos. Y en la inmunidad adaptativa tenemos como los linfocitos T y los anticuerpos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre los mecanismos que tienen estas células y la función que tiene dentro de la vigilancia inmunitaria?
Claro que sí, entonces ya te hablaré de estos mecanismos que tienen estas células y pues su función principal. Entonces tenemos a las natural killer, estas pues van a matar muchas células tumorales, especialmente a las células que se expresan en una concentración menor del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Y cómo se activan? Entonces, la capacidad tumoricida de los linfocitos natural killer se va a ver potencializado por unas citocinas, como el interferón gamma tipo 1, interleuquina 12, interleuquina 15. Estos natural killer van a ser activados por la interleuquina 12, que es denominada linfocito citolítico activado por las linfocinas, pues estas son las destructoras tumorales más potentes. Hablaremos de los macrófagos, pues estos son capaces de inhibir y promover ese crecimiento y propagación de los cánceres, dependiendo de su estado de activación. Entonces los macrófagos M1 van a destruir células tumorales por mecanismos que también se usan pues para matar microorganismos infecciosos. Ahora hablaremos de los linfocitos T, pues estos son los principales mediadores de la inmunidad antitumoral adaptativa, mediante la muerte de las células tumorales por los linfocitos citotóxicos como lo es el CD8 positivo. Para realizar una función de vigilancia al reconocer y matar células potencialmente malignas que expresan péptidos derivados de antígenos tumorales y los presenten asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Pero recordemos algo muy importante, y es que para la activación de los linfocitos T y CD8, estos se van a activar mediante dos señales. Y ahora, María Camila, ¿qué hay de los linfocitos CD4 positivos? Estos pues van a proporcionar unas citocinas para el desarrollo y la diferenciación de los linfocitos CD8 positivos eficaces, así como también en la colaboración en su activación. Ahora hablaremos de estos anticuerpos. Los anticuerpos pueden destruir a las células tumorales mediante la activación del complemento o mediante la citotoxicidad, dependiendo de los anticuerpos. Entonces, la lisis celular está mediada por los macrófagos portadores del receptor Fc o por los linfocitos natural killer. Es importante saber qué mecanismos de evasión ha desarrollado los diferentes tumores que les permiten evadir las respuestas inmunitarias antitumorales, con el fin de poder aplicar una correcta inmunoterapia dependiente del caso que nos encontremos. Estos mecanismos pueden dividirse ampliamente en aquellos que son intrínsecos a las células tumorales y aquellos que están mediados por otras células. Entonces, por un lado tenemos Las respuestas inmunitarias frente a los tumores pueden ser específicas de los antígenos tumorales y por tanto no lesionar a la mayoría de las células normales, por lo que la inmunoterapia podría ser el tratamiento antitumoral más específico que se podría estar diseñando. Tiene como objetivo el potenciar la respuesta inmunitaria débil del anfitrión frente a los tumores, o ya sea el administrar anticuerpos o linfocitos T específicos frente al tumor, de esta forma haciendo una inmunoterapia pasiva. En esta parte vamos a describir a continuación las inmunoterapias antitumorales aplicadas hoy en día. Por último, hablaremos de la inmunoterapia pasiva para los tumores con linfocitos T y anticuerpos. La inmunización pasiva frente a los tumores es de manera rápida, pero no produce una inmunidad prolongada. Hay anticuerpos antitumorales que han sido utilizados para el tratamiento de dichos cánceres.